Hecho en Oaxaca, Televisión. Hecho en Oaxaca, TV. Hecho en Oaxaca, Televisión. Hecho en Oaxaca, TV. ¿Qué tal, amigos de Hecho en Oaxaca? Pues el día de hoy tenemos una visita muy grata. Estamos compartiendo nuestra mesa, nuestro foro, con el licenciado Francisco Javier Hernández Obando, una persona que tiene una virtud que yo podría decir que es su don de gentes. Él es licenciado en Derecho por parte de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Tiene un diplomado en Derecho Constitucional por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tiene también distintos diplomados, por ejemplo, uno en especialidad interdisciplinaria de protección de los intereses y derechos de niños, niñas y adolescentes privados de cuidado parental, que fue pues precisamente dado por UNICEF y RELAF. Tiene distintos talleres de protección y restitución de derechos de los niños, niñas y adolescentes por parte de la PRODENA. También tiene otro interagencial sobre la niñez y adolescencia en contextos de movilidad humana. También tiene un taller en las jornadas de capacitación para eliminar la violencia en contra de niños, niñas y adolescentes impartidos por World Vision México. Es también un taller de protección de niños, niñas y adolescentes en situación de migrantes y en estado de vulnerabilidad. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar con quien ha sido jefe técnico de recaudación de rentas en el estado, ha sido también delegado catastral en el estado de Oaxaca, ha sido coordinador general de notificadores y ejecutores de la Secretaría de Finanzas en nuestro estado de Oaxaca, fue jefe de atención a las procuradurías municipales de la PRODENA y el día de hoy, pues, funge actualmente como el subprocurador de adopciones de la PRODENA. Bienvenido, licenciado Francisco Javier. Es un placer recibirlo el día de hoy. Muy amable, maestra. Gracias por esta oportunidad. De verdad que nos agrada poder participar y, ¿verdad?, poder hablar de un tema tan importante como es el derecho de las niñas, niños y adolescentes. Y aún mayor el derecho que tienen ellas y ellos cuando se encuentran privados, ¿verdad?, de esta parentalidad o de este cuidado familiar. Así es. Pues ese es el tema que el día de hoy nos pone el maestro en la mesa, de los niños, niñas y adolescentes sin cuidado parental y el derecho que tienen para vivir en familia. Pues yo quisiera que le dijera a nuestro auditorio, licenciado, ¿qué es cuando un niño, niña y adolescente vive sin cuidado parental? ¿Qué es esto y cuándo pueden estar en esa situación? Claro, niños, niños y adolescentes por sí mismos tendrían que estar siempre protegidos, cuidados por una familia. Cuando no existe ella, entonces se habla que hay una situación de falta de familia o sin cuidado parental. Y estamos hablando respecto de niñas, niños y adolescentes, que la gran parte de ellos se encuentran institucionalizados, otra mayor se encuentra en movilidad, como el caso de las personas migrantes, ¿verdad? Niños no acompañados migrantes y algunos otros pues que están siendo víctimas de algún delito. Sí, qué difícil es esto. Y pues nos habla usted de quiénes son esos niños que se pueden encontrar sin cuidado parental. ¿Qué afectaciones de tipo personal y qué afectaciones en sus derechos pueden tener estos niños? Bueno, en cuanto a lo personal, pues niñas, niños y adolescentes institucionalizados, pues científicamente está probado que les trae afectación desde situaciones psiconeurológicas, desde situaciones porque estamos hablando de recién nacidos hasta antes de los 18 años,
en niñas y niños recién nacidos, pues esta falta de apego, esta falta de seguridad que trae la familia, en especial la figura materna y paterna, e inclusive, esto provoca un retraso psicomotor, en ocasiones leve y en ocasiones severas, por la falta de apego, de atención que requiere. Y ya cuando van creciendo, cuando esta situación de institucionalización se alarga, pues trae problemas psicosociales, ¿no? La falta de socialización de los adolescentes, que inclusive puede llegarse en un momento dado a ser tan severa que muchas veces inconscientemente se institucionaliza nuevamente al cometer algún tipo de delito. Alguna infracción, ¿verdad?, que merezca nuevamente volver a ingresarlo. Qué difícil es esto, que parece tan sencillo, tan superficial, el que un niño no tenga un cuidado parental y que no esté en una situación de familia. ¿Qué derechos se están vulnerando dentro de esto, licenciado? ¿Y qué obligación y responsabilidad tendría el Estado frente a esto que usted nos platica? Pues principalmente, estamos hablando de personas menores de edad que no se encuentran como deberían de estar, ¿verdad?, viviendo, creciendo y desarrollándose en una familia. Entonces el primer derecho que se les está vulnerando es ese, a vivir en familia, pero acompañado con eso pues vienen algunos otros, como en ocasiones realmente el desconocimiento de las leyes produce que no se le tome la participación en la escucha, y no simplemente una escucha, sino también tomar en cuenta lo que ellas y ellos dicen, ¿no? Proporcionarle la información necesaria para que ellos conozcan qué tipo de procedimiento van a enfrentar, qué resoluciones o qué vendría después de ello. Y claro que cuando en ocasiones se ingresa a un centro de asistencia social, que son los albergues que conocemos, sí, sean privados o sean públicos, muchas de las ocasiones deriva de algún tipo de violencia, llámese maltrato o inclusive quizá, ¿no?, por omisión de cuidados, y esto provoca que en ocasiones niñas y adolescentes ni siquiera tengan el acceso a la identidad, no tienen un registro de nacimiento y por consiguiente no cuentan con alguna cartilla de vacunación, algún sistema de salud en el cual ellos vayan siendo atendidos, inclusive pues en ocasiones, si es violencia, pues derecho a no ser violentados, ¿verdad? Sí, así es. Y bien, y entonces el Estado tiene alguna cuestión de no solo responsabilidad, sino qué alternativas de cuidado se están realizando para garantizar que estos derechos sean de alguna manera garantizados en este tipo de niños, niñas y adolescentes que carecen de cuidados parentales, y mediante qué instituciones lo está haciendo el Estado. Claro, el Estado tiene una responsabilidad muy, muy grande, es a quien le toca proteger, garantizar y restituir los derechos. Y bueno, en este sentido, yo considero que no es una institución, sino son todas las instituciones públicas y privadas, tratándose y hablando de los tres niveles de gobierno y hablando de los tres poderes, ¿verdad? Sí. Tanto el ejecutivo, legislativo y judicial, porque tratándose de niños y adolescentes, pues hay un eje transversal que es el interés superior del niño, y todos y todas tenemos la obligación como servidor público e inclusive, ¿verdad?, como instancia privada, de poder permitir, accesar y garantizar los derechos que tienen ellas y ellos. Y pues bueno, hay acciones concretas, ¿verdad?, que se han tomado a partir de la reforma del a finales del 2014, con la cual se reformó la Constitución, y la cual deriva en que pues se formara una ley, ¿verdad?, general, y a su vez en el 2015 una ley local, sí, pues permite que niñas, niños y adolescentes se vean como, ya no como, ¿verdad?, ser tutelados, sino titulares de un derecho, y por lo tanto esto permite que ellos puedan ejercer su derecho a través de una representación. Y pues son las procuradurías, es el motivo por el cual las procuradurías de protección en las entidades nacen, derivado porque ellas son las encargadas de ejercer o proteger de manera especial el derecho de niñas, niños y adolescentes, tanto coordinar las medidas de protección como dar seguimiento a esas medidas, y son las encargadas de realizar un plan de restitución a fin de que las niñas y los niños puedan contar con la
restitución de cada uno de sus derechos. Qué importante lo que usted nos señala respecto a la función y a la representatividad que en un momento dado la Prodenao hace, y usted lo señaló efectivamente, nos dice, ya no son tutelados, son titulares de esos derechos y como tal están siendo representados, y la Prodenao se está ocupando de esa representación de manera efectiva. ¿Qué proceso hay entonces, o qué proceso se sigue, o qué proceso sigue la Prodenao para reunificar a estos niños, niñas y adolescentes con su familia? Pues bueno, dentro de los planes de restitución, al momento que ingresa una niña, niño, adolescente, pues es derivado de un seguimiento y de medidas. Forzosamente tendrían que ser medidas de protección, y al ser medidas de protección tienen que ser temporales, ¿verdad?, y no definitivas. Y quiero también agregar en este tema es que debemos, ¿verdad?, buscar que ese interés superior del niño y ese derecho a la familia pueda accesarse mucho antes de que un niño ingrese a un centro de asistencia social, poder agotar todas las redes de apoyo, porque antes de que se pueda restituir su derecho, hay un derecho que tiene por sí mismo, les comentaba, que es el derecho a vivir en familia, a permanecer en su familia, y solo a través de procesos legales ya establecidos en el cual realmente se verifique con el interés superior del niño y con ese principio de subsidiariedad, es que se vea como último recurso la institucionalización. Y ya si hay una institucionalización, entonces las Procuradurías de Protección son las encargadas de realizar un plan de restitución en el cual se pueda ver qué medida sería la mejor para la niña, niño, adolescente, caso por caso y de manera particular. No pueden ser todas tomadas de la misma manera. Y pues, ¿por qué? Porque hay niñas, niños y adolescentes que tienen la posibilidad de ser reunificados familiarmente con su familia de origen, o en su caso con familia extensa. Así es. Y aquellas niñas cuya situación jurídica ya haya sido liberada, y que padres o madres no tengan la posibilidad jurídica para poder ver la reunificación, o en su caso no quieran, ¿verdad?, el regreso de las niñas o los niños a su entorno familiar, o no sea el viable, porque esto produciría alguna afectación o algún riesgo a su vida o a la integridad de ellas y ellos, pues se podría determinar una situación jurídica para que ellas y ellos puedan accesar a un proceso de adopción. Pero mientras se llega a un proceso definitivo como es el de la adopción o se escoge el de reunificación, puede existir un proceso también temporal o una medida temporal, que son las familias de acogida, que las familias de acogida es un tema pues nuevo, relativamente nuevo en el país y aún mayor en el estado, pero que se tiene que ir trabajando porque es la alternativa. Las directrices de modalidades alternativas de cuidado de niños hablan de ella muy puntualmente, porque es la forma en cómo puedan de verdad garantizarse ese derecho a estar viviendo en familia de niñas y niños. Qué importante, qué interesante que usted nos señale que la institucionalización de un niño, niña o adolescente tendría que ser la última instancia a efecto de garantizar su derecho a vivir en una familia, sino con papá y mamá que por alguna causa imputable a ellos o imputable al niño o niña no pudiese ser, bueno, está su familia extensa que pudiera en un momento dado propiciar un cuidado, un apoyo en esto. Pero concluye usted en un tema que bueno, qué lástima que no tenemos el tiempo hoy para comentar, para que usted nos diga efectivamente las cuestiones ampliamente, pero sí le pediría que nos dijera cómo funciona ese programa de acogida al cual usted acaba de referirse, y que si no estoy mal y mi memoria no está fallándome mucho por aquí, me parece que esto, uno de los estados, y si no es Guadalajara, uno de los que tiene ya ese programa funcionando, lo puso a funcionar como estado inicial dentro de esto. ¿Cómo está funcionando ese programa, licenciado? Pues bueno, es un programa, derivado de la reforma a la Constitución, ¿no?, y de atender las observaciones del Comité de los Derechos del Niño. México ha
y en estos últimos años, yo diría que en este último año está fortaleciendo mucho el que las niñas y los niños puedan estar en una convivencia familiar, ya sea de manera temporal o definitiva, ¿no? Siempre se va a estar precisamente buscando la definitiva, pero entre tanto se logra dar esta situación jurídica, tendríamos que ver porque estén de manera temporal. Y bueno, en algunos estados ya se está llevando a cabo el programa de familias de acogida. En nuestro estado en particular ya estamos trabajando con lineamientos y esperamos este año poder iniciar con un programa piloto. La intención es empezar a verificar y poder tener datos importantes que nos puedan servir para poder, sobre todo, ir viendo cómo se va dando este proceso, porque aún por ser nuevos y aún cuando tenemos tal vez la experiencia de otros países, la cultura, la verdad, no es la misma de otros países a la nuestra. Así y las es. situaciones, porque niñas y niños se encuentran institucionalizados, tampoco es la misma. En algunos casos sí son como la pobreza o situaciones de migración, pero en algunos otros casos son más distintas porque algunos de los países pues tienen niñas y niños por situación de conflictos bélicos, ¿no? Entonces, en nuestro estado estamos tratando ya de implementarlo y aun cuando no tenemos los lineamientos terminados, quiero platicarles que ya tenemos por lo menos 3 casos en los que se ha tenido que acudir a esta figura porque es necesaria, como en los casos en los que no hay familia, pero sí hay un padrinazgo, hay un padrino, una madrina que quiere hacerse responsable y que finalmente son lazos muy fuertes dentro de nuestro estado, ¿no? En la cultura de nuestro estado. Otro caso que tenemos es de un maestro que ha atendido y ha estado muy consciente de la niña, bueno, ya ahorita es adolescente, y bueno, él ha procurado que se inicie un proceso para que pueda estar con ella, y la única forma, al no ser familiar, directo, pues es a través de las familias de acogida. Y un tercer caso de un familiar por la línea de parentesco paterna y que no se pudo registrar la niña en su momento por el padre fallece, y bueno, pero hay familia consanguínea, hay familia biológica, pero no se acredita el vínculo filial y por lo tanto tuvimos que trabajar también como una familia de acogida. Entonces sí hay casos muy importantes en los que tiene que irse avanzando, y sé que en nuestro estado es importante que iniciemos con este proceso. De hecho ya algunas organizaciones, estamos trabajando con algunas organizaciones para revisar estos lineamientos y que nos puedan compartir de sus experiencias y de las buenas prácticas que ya existen. Claro, que aunque estas, como usted bien lo señala, pues no se trata solamente de copiarlas y de tratar de homologarlas a los otros países y otros estados, sino atender y personalizar cada uno de los casos que usted nos dice es totalmente distinto y se tiene que atender, y mediante, por supuesto, como nos comparte, previos estudios, no es solamente sino ver si es factible y si es viable esa posibilidad de atender con una familia de acogida. Y bien, para concluir su visita, maestro, yo le preguntaría cómo está funcionando, cómo funciona el programa de adopción a este respecto. Bueno, dentro de este principio de subsidiariedad, estamos viendo porque niñas, niños y adolescentes institucionalizados, primero pues puedan ser unificados, ver la posibilidad de instituir, ¿no? Dentro de, no solamente del sistema DIF, de la Procuraduría de Protección, sino también dentro de nuestro sistema legal, jurídico, familiar, poder incluir esta figura, ¿no? A través de alguna otra figura jurídica como sería la guardia y custodia, y en el caso donde ya la situación jurídica se encuentra resuelta y lo más viable atendiendo al interés superior del niño es la adopción, porque es una medida de protección ya definitiva, pues estamos trabajando pues ahora a través de un proceso previo con solicitantes de adopción que se llama cursos de inducción. Esto es a partir del 2018 que iniciamos con esos cursos de inducción, porque la importancia es poder preparar, informar debidamente a todas aquellas personas que estén interesadas en realizar alguna adopción, para que de manera informada puedan decidir ellos si es realmente lo que quieren y podamos tener con éxitos familias
que puedan adoptar a un niño, porque la intención es formar expedientes que puedan ser aprobados por el Consejo Técnico. Claro. Actualmente, pues nuestro proceso de adopción cuenta de 4 etapas. La primera etapa es incluir o llenar todos los requisitos e integrar un expediente, el cual también se compone por valoraciones psicológicas, estudios de trabajo social, así como jurídicos, para poder conformar un expediente terminado y pasarlo al Consejo Técnico, que es el que determina la idoneidad o no idoneidad. Sí. Y en la segunda etapa es que cuando ya se determinan idóneos, pues pasan a una lista de espera, en la cual se trata de empatar la solicitud que hicieron las familias con la niña o niño que se encuentre con situación jurídica resuelta. La tercera etapa, y dentro de esa etapa pues también viene la convivencia, ¿no? La asignación formal y la convivencia para poder ver la adaptabilidad. Posteriormente viene la etapa judicial, que es precisamente que un juez de familiar dicte la sentencia, ¿verdad?, de adopción plena y pueda ordenarse la cancelación del registro de nacimiento anterior, pueda levantarse el acta de adopción y una nueva acta con los apellidos de los padres. Sí. Y la cuarta es el seguimiento posadoptivo. La cuarta etapa es muy importante porque se les da el acompañamiento. No solamente es pedirle a los padres, papá, mamá adoptivos, sino también estarlos acompañando en esta situación de la adopción para que las adopciones sean exitosas y la forma en cómo se va integrando sea la mejor. Qué importante todo ese panorama tan bien precisado en este momento, muy breve pero muy efectiva la orientación respecto a las 4 etapas que sigue un procedimiento de adopción, tratando de ser lo más cuidadoso para que, pues como usted nos acaba de decir, ¿no?, para que tenga el éxito que se está buscando entre ese niño, niña y adolescente que tiene derecho de vivir en una familia y esos padres que tienen el amor hacia una persona para acogerlo como un verdadero hijo, sí, o como su hijo de sangre. De hecho, en el 2017 pues, se publicó la Ley de Adopciones y su reglamento. Sí. En el reglamento de la Ley de Adopciones incluimos el que los procesos ya puedan tener un plazo, una temporalidad, porque en ocasiones conocíamos que se alargaban demasiado, inclusive quizá años. Entonces establecimos que la forma de integrar el expediente y terminarlo fuera en una temporalidad o en un plazo de 6 meses, a fin de que estos procesos sean ágiles, sobre todo porque las niñas y los niños necesitan tener una familia. Qué interesante todas las aportaciones que usted nos hace, y quienes nos están escuchando, nos están indicando aquí el licenciado Francisco Javier, pues no solo el panorama de las familias de acogida, no solo el panorama que tienen los niños, niñas y adolescentes sin cuidado parental, sino también el procedimiento de adopción para quienes deseen adoptar a un niño, niña o adolescente sin familia, con la posibilidad de un proceso pues lo más rápido, lo más viable posible, y podamos dar atención y cuidado y amor a un niño que lo necesita. Licenciado Francisco Javier, agradezco enormemente toda la información que nos ha usted dado, toda la información tan útil para las personas que nos están viendo, y yo los invitaría nuevamente a que nos acompañen en una nueva emisión. En este momento, en este caso, yo le agradezco mucho al licenciado Francisco Javier que nos haya acompañado, y le agradecería unas palabras de despedida para nuestro auditorio. Pues bueno, invitarles a que puedan, ¿verdad?, visitar nuestras oficinas, y cualquier duda, cualquier información que necesiten, pues les pongo los números de teléfono, el 1339-001 y 1339-002, por si desean conocer más de estos temas, si tienen dudas, inclusive si nos están viendo algunas niñas, niños, adolescentes, pues también es una forma para que conozcan sus derechos, y desde luego si desean tener la intención de conocer respecto a la adopción, pues también nos ponemos a disposición. Un saludo para todos, y les recuerdo que en estos tiempos hay que fortalecer los lazos familiares. Pues muchas gracias, y los esperamos para la próxima emisión de Hecho en Oaxaca.